Amados, reciban un grato saludo desde aquí, en el amor de Cristo. El Señor es bueno, el Señor ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Y si estamos aquí hoy conectados, es un gran motivo para darle gracias a Dios, que tenemos el privilegio de orar juntos, de compartir la palabra, de adorar. Muchas personas desean hacerlo y quizás no pueden por diversas razones, pero el Señor nos da el privilegio, nos da el privilegio de juntarnos, ¿verdad?, por esta videollamada, y poder adorar su nombre y buscar su rostro. Y es una razón para darle gracias al Señor. Así es que en esta mañana yo quisiera hablar la palabra de Dios e invitarle a buscar en su Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a mirar ahí la historia de Eliseo y Naamán. Una historia muy conocida del Antiguo Testamento, un poquito larga también. Tienen varios versos. Y cuando uno predica los mensajes expositivos, a veces me gusta leerlo todo, pero mirando que es muy largo, solamente vamos a leer algunos versos. Tiene 27 versículos, el capítulo completo. Vamos a ir leyéndolo por parte. Comenzar con algunos, no sé. Si lo tienen, pueden decir amén, para que iniciemos leyendo la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice, Amén. el verso 1. Dice, Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Voy a repetir el verso 1. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor el profeta, que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabes por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Luego el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión para mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decir: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de Eliseo. Entonces Eliseo le envió mensajero diciendo: levántate y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Entonces Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí:
saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavares en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados les decían, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, no la haría. ¿Cuánto más diciéndote lava y será limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Llegamos ahí hasta el verso 14. Vamos a dejarlo ahí, luego seguimos leyendo. Amén. Padre, gracias una vez más por esta tu palabra en el nombre de Jesús. Adoramos tu nombre. Te pido que añada bendición a tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, porque ya tus palabras son benditas, oh Señor. Que tú con ellas nos bendiga a nosotros, que tú nos enseñes, que tú traigas una palabra de enseñanza en esta mañana, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, cuando yo leo una porción bíblica, me gusta observar y mirar con atención cada detalle de la palabra de Dios. Y comienzo a observar muchas cositas que realmente necesitan de alguna observación, porque a veces hay muchas profundidades que están ahí en la palabra de Dios, y si lo leemos de manera rápida, quizás lo pasamos por alto y no nos damos cuenta de algunas profundidades de la Biblia. Pero cuando leemos detenidamente y vamos mirando los pequeños detalles, podemos mirar cosas que tal vez a simple vista no se ven. Y dentro de las muchas cosas que se pueden ver aquí, hay 2 cosas que yo quiero destacar. Primero, una sierva humilde que amaba a Dios y que tenía a Dios en su corazón y hablaba constantemente de la grandeza de su Dios. Por otro lado, un general enfermo, que aunque había sido un hombre de gran valor, pero era un hombre orgulloso. Amén. Sin embargo, Dios obró de manera poderosa. Yo quisiera comenzar mirando algunas cosas que podemos mirar en la sierva, que era, dice la Biblia, que era sierva esclava de la esposa de Naamán. Entonces, esta muchacha fue la que llevó la noticia del profeta, el varón de Dios. Esta muchacha fue una evangelista en esa tierra. ¿Por qué? Porque ella amaba a su Dios. Y cuando usted ama a Dios, usted habla de la grandeza de Dios. El creyente no puede estar callado, hermano. El creyente tiene que hablar de los milagros, de las cosas, testificar al Dios que le servimos. Y esta muchacha testificó de lo que ella conocía. Bendito sea el nombre de Dios. Primero podemos mirar que la joven israelita era esclava. Y en el verso 2 nos dice el verso 2, y en Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Todos sabemos lo que fue la esclavitud, lo que es la esclavitud. O sea, esta muchacha no era una empleada normal como sucede ahora mismo, sino una esclava. Y nosotros conocemos por la historia, por la palabra, lo que es la vida de esclavitud
para una persona. Sin embargo, esa muchacha, a pesar de ser esclava y de llevar una vida bien forzada y de llevar una vida de mucho trabajo y quizás de que nadie se compadeciera de ella, sin embargo, ella tenía compasión de los demás y hablaba de su servicio al Señor. Dice también que testificaba fielmente de Dios en una tierra extraña. Oye, testificaba fielmente de su servicio, ¿verdad? De Dios en tierra de extraño. Quizás la condición de esta muchacha no le permitía hacer tal cosa, pero por encima de la condición, por encima del mal que les rodeaba, por encima de mucho trabajo, de muchos quehaceres, de muchos compromisos, de mucha presión como recibían los esclavos, ella hablaba de Dios y de lo que Dios podía hacer acerca de su profeta. Y por encima de todo eso, amados hermanos, ella pudo levantar el nombre de Dios en alto. Otra cosa que miramos de esta sierva, estaba llena de compasión y de misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre, Naamán, era el señor de la casa, ella era una esclava. Y quizás estas personas, ustedes saben, no hay que, yo no quisiera entrar a detallar lo que era la vida de esclavitud, porque se me iría el tiempo en esto, era una agonía constante, amados hermanos. Eh, un esclavo era peor que un animal en una casa, porque muchas veces los animales se tienen en alta estima, con mucho cuidado, pero en este caso el esclavo no tenía valor alguno. Si se enfermaba, a nadie le importaba. Tenía que trabajar, tuviera bien o no lo estuviera. Y era una vida bien difícil. Sin embargo, esta joven estaba llena de compasión. Y cuando supo que su jefe, el general, estaba enfermo, ella le dio la noticia. ¿Por qué? Porque sintió compasión de él. ¿Por qué? Porque cuando usted ama a Dios, la compasión, el amor de Dios no tiene que ver con el medio que le rodea. Eso va a salir a flote de alguna manera. Bendito sea el nombre del Señor. A veces, hermanos, sucede que algunas cosas que esté sucediendo alrededor nuestro puede limitarnos de nosotros testificar a Cristo y de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios por encima de cualquier cosa y saber que le servimos a un Dios vivo, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y estamos aquí para tener compasión de la gente y ver de qué forma podemos llevarlo a Cristo y rebatarlo de la perdición, rebatarlo de la mano del diablo. La Biblia nos dice que nosotros debemos forzar a la gente a que entre en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que hacerlo con sabiduría, teniendo compasión de ellos. Esta muchacha tenía compasión de sus jefes, a pesar de todas las cosas. Dice también el verso 3, lo vamos a leer, que anunciaba las grandes obras de Dios hechas a través del profeta. El verso 3 dice, esta dijo a su suegra, si rogares a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Oye, también la estima que tenía ella acerca del profeta. Si rogare a mi señor el profeta que está en Samaria. O sea, esta muchacha tenía un gran amor por las cosas de Dios, pero tenía también un gran anhelo y un gran respeto y amor por el hombre de Dios, por las personas de Dios. Respetaba esa autoridad de Dios. Y aunque ella estaba en tierra lejana, cuando se refiere al profeta, dice,
a mi señor el profeta. Esto habla y testifica de la vida de devoción de esta joven. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿qué más podemos mirar? Anunciaba las grandes obras de Dios a través del profeta. La gente aceptaron y creyeron en el consejo de esta muchacha. El verso 5 dice, y dijo el rey de Siria, anda, y yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, creyó al anuncio de la joven. Nosotros, amados hermanos, tenemos entonces que testificar a Cristo porque a veces, hermano, tenemos dudas y pensamos que la gente no va a escuchar el mensaje. Pero cuando usted da un mensaje de poder, cuando usted testifica de Cristo, el Espíritu Santo es quien se encarga de traer el convencimiento. Y usted no sabe a quién Dios puede convencer de sus pecados cuando usted habla de la grandeza de Dios. Esta gente creyeron al anuncio de la joven y enviaron al profeta y enviaron cartas. Dese cuenta que las cartas ni siquiera fueron bien dirigidas. ¿Por qué? Porque quien hacía el milagro, quien estaba lleno de la unción y del poder era el profeta. Y las cartas fueron enviadas al rey, cosa que el rey no lo entendió y pensó que buscaban ocasión para hacerle guerra. Sin embargo, esta gente estaban creyendo en lo que Dios podía hacer a través del profeta. Dice, aceptaron y creyeron el consejo. Dice, se convirtió en el instrumento de salvación para su Señor. En el verso 14 y el verso 15 podemos mirar esto. Dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él, del profeta, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tus siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, este hombre, por la voz de esta muchacha, recibe el milagro de Dios, pero conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había sanado. Y un hombre, ¿verdad?, que viene de una religión pagana, sirviéndole a otro Dios, amén, ahora cambia su mentalidad y comienza a servirle al Dios poderoso y le entrega su vida al Señor. Y eso lo podemos mirar del verso 15 en adelante y el 16. Dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ok, aquí habla Eliseo, que no aceptaré de ti lo presente, y le instaba a que aceptara algunas cosas. Entonces Naamán les rogó, pero dice la palabra de Dios, que este hombre dijo, cuando dijo, reconoció que no hay Dios en otro lugar sino en Israel, que Él era el Dios de los cielos y que Él le iba a servir. Amén. Y que cuando Él se inclinara delante de un Dios, ya no lo iba a hacer de manera extraviada como lo hacía antes, sino que se inclinaría delante de Jehová. Y cuando su rey se inclinara delante de los ídolos, él también pedía perdón si tenía que hacerlo, porque ya él reconocía en su corazón quién era Dios, bendito sea su nombre. Entonces, amados hermanos, aquí comienza, podemos comenzar, ya hemos hablado de esta muchacha, de cómo el Señor le usó para llevar una palabra de salvación. De la misma manera que puedo usarlo a cualquiera de nosotros, pero el Señor quiere que en esta mañana usted y yo aprendamos a abrir la boca, a decirle a la gente que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que sana, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que cambia vida,
que transforma, que da libertad a los cautivos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que abrir la boca en este tiempo para nosotros hablar de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Entonces, yo decía que veía dos cosas. Una muchacha humilde y temerosa de Dios, a pesar de ser esclava, pero un general orgulloso. Este hombre, cuando salieron, se hizo un mundo en su cabeza, porque ese hombre estaba acostumbrado a que siempre le sirvieran, a que lo mejor fuera para él. Él estaba acostumbrado, como era la mano derecha de su rey, de su señor en su casa, a que todo el mundo se le humillara. Pero cuando él viene delante de Dios y del hombre de Dios, él tiene que dejar su orgullo a un lado. Y cosa que él no está entendiendo. Pero dése cuenta, amados hermanos, que la Biblia dice que Dios al activo lo mira de lejos, a los orgullosos. Sin embargo, a los humildes, Él está cercano a los humildes y está atento a las oraciones de los humildes. Y este hombre, el primer trabajo que Dios tenía que hacer no era en su lepra física, sino en la lepra del corazón. Tenía que matar, sanar la lepra que se llama orgullo. Amados hermanos, muchas veces estamos enfermos físicamente, pero la primera sanidad que Dios tiene que hacer es en nuestros corazones. Matar toda fuente de orgullo, de arrogancia, todo lo que está distorsionado a la palabra de Dios. Dios tiene que transformarlo para que luego pueda efectuarse el milagro físico. Y aún no se efectuara el milagro físico, es más importante la sanidad espiritual que la sanidad física. ¿Por qué razón? Este hombre recibió sanidad de su lepra, pero más adelante él murió. A veces nosotros nos enfocamos en una sanidad física, pero la sanidad física es temporal. Tarde o temprano vamos a enfermar, vamos a morir de alguna manera físicamente. Pero cuando Dios trabaja en tu corazón, hace un trabajo eterno en tu corazón. Cuando Dios trabaja y limpia y sana tu interior, está haciendo un trabajo eterno. ¿Por qué? Porque te está sacando de las tinieblas, del lodo cenagoso y te está llevando a la luz admirable. Te está sacando de las cosas corruptibles para darte una corona incorruptible. Te está sacando del mundo de las cosas perecederas para llevarte al mundo al reino de las cosas imperecederas. O sea, te está sacando de lo habitual, de lo normal, de lo temporal, de lo pasajero, de la condenación eterna, te está sacando de las tinieblas para llevarte a la luz. Entonces, Dios primero trabaja en el corazón y a Dios le interesa más el corazón que lo físico, porque como decía ahorita, lo físico es temporal. Esta carne, este cuerpo es polvo y al polvo volverá. Pero tú y yo tenemos una alma que salvar, que muchas veces, aunque el cuerpo físico esté sano, nuestra alma puede estar enferma. Y Dios se interesa en sanar nuestro interior. Por eso este hombre fue procesado. Él tenía un mundo de que el profeta le iba a recibir, le iba a abrir la puerta de su casa. Ven, entra, le iba a brindar comida, iba a poner la mano sobre él, le iba a tratar con la misma pleitesía que lo hacían en su tierra. Tú eres el gran Señor. No, hermano. Esas cosas son de la tierra, son de aquí. En el reino de Dios, la Biblia dice que el más grande es el que sirve. En este reino, el grande se le lleva la bandeja. El siervo lleva la bandeja. En el reino de Dios, el grande es el que lleva la bandeja en la mano. Amén. Entonces, este hombre tenía que aprender esta lección, que él iba a recibir sanidad, pero él tenía que despojarse de su orgullo.
Él tenía que despojarse de su grandeza, porque el que quiera hacerse grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Hacerse como un niño, hacerse el más pequeño. El más pequeño entre vosotros, dijo Jesús, será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, si él quería sanidad de Dios, si él quería crecer en Dios, él tenía que bajarse, ¿verdad?, de la altura que él tenía en esta tierra, de su orgullo, bajarse de su caballo, bajarse de su pleitesía, bajarse de su posición y entender que a Dios se busca en la humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este hombre, ¿qué decía? Él decía en su corazón, Él saldrá, me recibirá, pondrá la mano sobre mí e invocará a su Dios y yo recibiré sanidad. Pero las cosas no le salieron así. Muchas veces nosotros tenemos un mundo y queremos que Dios opere conforme a lo que nosotros estamos pensando, pero Dios viene de una manera distinta. Pero lo bueno de Dios es que la manera de Dios, la forma de Dios siempre va a ser la que nos transforma, las que nos edifica y las que nos conviene. El Señor sabe el porqué de todas las cosas. Dice la Biblia que Eliseo mandó a su siervo, ve y dile que siga caminando, que llegue al Jordán y se zambulla 7 veces. Esto fue como una ofensa para ese hombre. Oye, pero Habana y Farfá, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿No puedo yo sumergirme allá y recibiré sanidad? ¿Tengo yo que entrar a esta agua? Oye, yo diría que el río del Jordán todavía era demasiado. En el lodo era que tenía que hundirse. En el lodo era que tenía que sumergirse. Todavía el río era demasiado. ¿Por qué? Porque tenía primero que hacer una sanidad en el interior. Él se enojó. ¿Por qué? Porque comenzó a salir lo que había en su corazón. Hermanos, siempre los momentos de crisis van a sacar de nuestro corazón lo que hay dentro. Y cuando él recibió esta palabra, esto fue un tiempo de crisis, de enojo. Él pensó que le estaban bajando de rango y ciertamente fue así. Dios le bajó el rango. A veces Dios tiene que bajarnos el rango para entender, para que nosotros podamos entender que Él es Dios y nosotros sus siervos. Entonces, hermano, él al sentirse mal pensó irse. Y la gente le dijeron, pero si el profeta te pide una gran cosa, tú no la harías. Y por esta palabra él fue y se sumergió en el agua. Y dice la palabra que cuando se hubo sumergido 7 veces, su carne quedó limpia como la de un niño. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, aquí él recibió la sanidad. ¿Por qué? Porque él aceptó y se humilló. A veces, hermanos, no vamos a recibir el milagro de Dios hasta que no haya una humillación en nuestro corazón, hasta que no haya un perdón en nuestro corazón. Hay gente que tienen que perdonar a otros, que tienen que perdonarse a sí mismos, que tienen que pedir perdón. Y hasta que no haya un tiempo de perdón interior y puedan sanar su corazón y quitar toda raíz de amargura, no van a ver la gloria de Dios. Dios tiene que trabajar primero la sanidad interior de tu corazón para entonces ver la gloria de Dios. Así es que yo animo en este momento que cualquiera que tenga alguna raíz de amargura, algún sentimiento no bueno en su corazón, que trate de perdonar y de ser perdonado y de pedir perdón. Porque el perdón es la puerta que nos acerca a Dios. Amados hermanos, entonces, quitar todo enojo, muchas cosas en este diario vivir, en esta vida que estamos viviendo, hay demasiada carga, demasiada cosa, demasiada presión, y eso a veces lastima nuestro corazón y nuestra relación con Dios, y a veces
pensamos, pero ¿qué es? Como que no estoy fluyendo en la misma gloria, como que he perdido la unción, como que siento a Dios a distancia. Hay que ver si la presión, el trabajo y los compromisos, los afanes nos han llevado a un momento, a un estrés que nos hemos apartado de Dios y necesitamos reconciliar el corazón con Dios. Necesitamos reconciliar nuestro corazón con el prójimo para volvernos a Dios, bendito sea su nombre. Cuando ese hombre se humilló, recibió sanidad. Pero aquí viene la otra parte. Él trajo cantidades de talento, de plata, de oro, y quería, ¿verdad?, ofrendar y regalar, darle regalos al profeta, pero el profeta no lo aceptó. ¿Por qué no lo aceptó? Porque este hombre conocía poco de Dios. Es lo que no sabemos por qué no lo aceptó. Pero cuando nosotros nos ponemos a, ¿cómo se dice? Podemos parafrasear, podemos indagar, podemos analizar. En nuestro pobre análisis podemos deducir algunas cosas. Podemos deducir que tal vez Eliseo no quiso aceptar la ofrenda porque este hombre conocía poco de Dios, porque tal vez él pensaba que con su ofrenda estaba comprando el favor de Dios, y el favor de Dios no se compra con dinero. Él pudo pensar que estaba pagando el servicio que él recibió, y el servicio de la obra de Dios no tiene precio. Y Eliseo no quiso tomar la ofrenda, le dijo que no aceptó nada de él. Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque esto también iba a ser una lección para este hombre. Esto también iba a provocar sanidad en el corazón de este hombre. El saber que el profeta no quiso tomar la ofrenda. Pero ¿qué pasó? Giezi, el criado de Eliseo, no estaba en la misma dimensión espiritual. Sus ojos no estaban puestos en Dios. Sus ojos estaban puestos en lo material. ¿Y sabes qué hizo Giezi? Que dijo, el profeta ha estorbado la bendición de este sirio, Naamán, no tomando de él los regalos que él trajo. Y cuando Eliseo lo despidió, se fue a escondida detrás de él, a escondida de Eliseo, se fue detrás de él y le dijo, mi señor ha dicho que va a recibir unas personas y que si puede enviarle un talento y algunas cosas, y quiso sustraer la ofrenda que el profeta había rechazado. Y tomó de las ofrendas 2 talentos, 2 vestidos nuevos, y fue y lo escondió. Y fue y se presentó a la casa de Eliseo como que nada había pasado. Pero qué bueno que el hombre de Dios puede ver más allá. Qué bueno que el hombre de Dios tiene los ojos abiertos. Qué bueno que Eliseo tenía los ojos como los ojos de Cristo, que pueden ver al otro lado. Que dice la Biblia, hablando de Jesucristo, que sus ojos son llamas de fuego. Y le dice a Eliseo, ¿dónde estaba Giezi? No, tu siervo no ha ido a ningún lado. Le dice, y no estaba mi corazón allí cuando tú tomaste aquellos talentos y aquellos vestidos. Es tiempo de tomar ofrenda, de tomar talentos, de tomar cosas. No es tiempo de eso. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y dice la Biblia que salió blanco como la nieve. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando los ojos espirituales no están, cuando nuestros ojos están puestos en las cosas materiales, amados hermanos, cuando nuestros ojos no están puestos en Dios, nuestras decisiones nos pueden engañar. Y en lugar de hallar vida, podemos encontrarnos con la muerte. Este hombre, por tener sus ojos en las cosas materiales, se encontró con la muerte.
con la lepra. Dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y dice la Biblia que salió blanco como la nieve, peor que Naamán. Entonces, la ofrenda que él tomó a escondida le salió bien cara. Le salió bien cara. Y dice la Biblia que así sucedió y quedó blanco como la nieve. Lo que quiere decir que más tarde murió, porque la lepra era incurable. Entonces, hermano, valdrá la pena tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Valdrá la pena tener los ojos puestos en Jesús, que nuestra mirada esté alineada por el poder del Espíritu Santo, que nos desenfoquemos de las cosas materiales de este mundo y que podamos nosotros poner nuestra mirada en Cristo. Yo creo que vale la pena, porque la mirada en el Espíritu nos puede librar de la muerte, de la enfermedad, de muchas cosas. Y el Señor en este tiempo quiere alinear su pueblo con Él y quiere que nosotros tengamos nuestra mirada en Jesucristo. Que podamos nosotros tener esa mirada de fe, que puedan nuestros ojos estar direccionados, alineados al poder del Espíritu Santo, a su grandeza, a su propósito y no a las cosas materiales de este mundo. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y que estas palabras nos sirvan a nosotros para alinear nuestra mirada, para mirar a Cristo, para mirar lo que el Señor quiere que nosotros miremos, para desenfocarnos de tantas cosas materiales, de tantas cosas que están mirando nuestros ojos y enfocarnos en el propósito verdadero y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros ojos puedan ser direccionados, que nuestra mente pueda ser transformada, renovados, que el Señor renueve nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, en esta mañana, Señor, oramos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú quien traiga un alineamiento, Señor, espiritual a cada una de nuestras vidas. Que traiga un alineamiento, Señor, para que nosotros podamos fijar nuestra mirada en ti y quitar nuestras miradas de las cosas de este mundo, Señor. Que este mundo está ofreciendo tantas fantasías, tantos engaños, tantas riquezas, tanta lujuria, tantos placeres. Pero nuestros ojos, Señor, tienen que ser quitados de las cosas de este mundo y enfocarnos en ti. Para esto, Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu dirección. Necesitamos, Señor, entender el propósito tuyo con cada uno de nosotros. Señor, trae alineamiento en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, capacítanos cada vez más y ayúdanos a entender tu propósito, tu llamado y tu dirección. En el nombre de Cristo y para gloria de tu nombre. Amén y amén. El Señor nos bendiga, amados hermanos, y que podamos nosotros seguir creciendo en este sentido, buscando el reino de Dios y su justicia. Y Él entonces va a ser quien va a añadir a nosotros lo que realmente necesitamos. Gracia y paz y sean multiplicados a cada uno en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.